Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por elegirnos un domingo más. Y gracias también por vuestros mensajes y sugerencias que nos ayudan a mejorar nuestro programa cada día. ¿Qué tenemos por delante hoy, Beni? Pues hoy, José Pablo, vamos a comenzar una nueva serie para conocer mejor a los autores de los libros de la Biblia. Y vamos a comenzar con Mateo, el autor del primer libro del Nuevo Testamento. Pero antes vamos con nuestra sección musical. Vamos a escuchar a Julissa cantando El amor. El amor no es un beso apasionado, no es un día de fiesta en el calendario, no es dar flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son prosas con la tinta de tus venas, no es fogata, 4 ojos, 1000 estrellas, frágil rosa de 80.000 toneladas. Tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu mirada. Es esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con miel, es un madero bañado con sangre, son esas llagas que adornan su piel, su bello rostro tan desfigurado, ese vinagre mezclado con amarga hiel. El amor no conoce de fronteras, ni de razas, de culturas, ni banderas. Nuestro cuerpo ofrendado sobre el fuego no es un acto ante los hombres, es una actitud ante el cielo. No son prosas con la tinta de tus venas, no es fogata, 4 ojos, 1000 estrellas, frágil rosa de 80.000 toneladas. Tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu mirada. Son las espinas que hieren su cielo, es esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con miel. Gracias, Julissa. Pues como hemos comentado al principio, vamos a hablar sobre Mateo, el autor del primer evangelio. Y para ello tenemos de nuevo con nosotros a Benjamín Santana y su esposa, Elizabeth Ramos, ambos bachiller en teología y pastores de la Iglesia Evangélica de Valdepeñas en Ciudad Real. Bienvenidos de nuevo. Pues sí, muy bienvenidos de nuevo, Benjamín y Elizabeth. Y antes de entrar en nuestra conversación vamos a ver este encuentro de Jesús con Mateo. Vamos a verlo en un vídeo. Sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió.
Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo: Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es muy interesante ver cómo Mateo lo deja todo para seguir a Jesús. Necesitamos muchos Mateos hoy también. Aunque el libro de Mateo no identifica al escritor, pero la tradición cristiana coloca al apóstol Mateo como el autor. Y nos gustaría conocer quién era este hombre, quién era Mateo. Pues la verdad es que en el Evangelio no encontramos mucha información de quién era Mateo, pero sí algunos detallitos que son muy importantes. Por ejemplo, nos dice que Mateo era un publicano, o sea, era un cobrador de impuestos, una persona que se encargaba de manejar el dinero, los fondos públicos, y recibían ese nombre, el de publicano. Por lo que podemos saber, los publicanos tenían mala fama, se decían que eran deshonestos, porque normalmente cobraban más dinero del que tenía que cobrar. Por tanto, eran personas que por regla general eran despreciadas, política, social, religiosamente. Y en este caso Mateo, como judío que era una persona odiada también por sus propios compatriotas, por trabajar para los romanos. Realmente, ¿cómo llega Mateo de ser un publicano, pecador, a ser un apóstol de Jesucristo? ¿Cuál es el proceso? Pues los evangelios, bueno, 3 de ellos narran que estaba Mateo en su puesto de trabajo cobrando impuestos y pasó Jesús por allí y le dijo: sígueme, y Mateo le siguió y lo dejó todo, dice el Evangelio. Posiblemente Mateo había oído, seguramente había oído de Jesús antes, le había visto, no creo que fuera ni la primera vez que le viera ni le oyera. Posiblemente Mateo había tenido la posibilidad de comparar su vida personal con las enseñanzas de Jesús, y fue por eso porque tomó esa decisión de dejarlo todo y seguirle. Y aunque es verdad que dice poco, pero podemos encontrar algunos rasgos de su carácter, ¿no? En los evangelios. ¿Cómo era el carácter de Mateo? Hombre, ya una de las cosas que quizás Elizabeth ha aportado es que era una persona obediente. Cuando el Señor Jesús le dijo: Mateo, sígueme, yo quiero que tú estés conmigo, él obedeció inmediatamente. Él no demoró, no esperó a un poquito más adelante, sino que él obedeció rápidamente. Probablemente Mateo era una persona muy humilde. De hecho, quizás el silencio que encontramos en el Evangelio en cuanto a su persona nos habla también de su humildad. Probablemente era una persona que tenía un carácter firme. Él tomó una decisión firme cuando decidió seguir a Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la obra, del Evangelio en sí. Todo escritor, cuando inicia, o cuando tiene en mente, va a empezar su obra, un público, una audiencia. Tenemos libros para niños, libros enfocados en el mundo empresarial, libros para jóvenes, enfocados en el deporte. ¿A quién dirige Mateo su obra y cómo podemos saberlo? Pues básicamente, de forma principal, Mateo es evidente que se dirige al pueblo judío. Él era un judío y amaba a su nación, a su gente. Por tanto, podemos decir que principalmente él se dirige al pueblo judío. Y él tenía un propósito. Todos los libros de la Biblia, cuando son escritos, tienen un propósito. Algunas veces es fácil descubrirlo, otras veces quizás hay que investigar más. Pero es evidente que Mateo tenía en su mente el revelar, el informar, el transmitir a su pueblo que Jesús, ese que habían crucificado en una cruz unos años atrás, era realmente el rey que ellos habían estado esperando durante mucho tiempo.
Jesús realmente era el Mesías que había sido profetizado por los profetas ya en el Antiguo Testamento. Es por eso interesante que a lo largo de todo el Evangelio hay una frase que se repite varias veces. Esa frase dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de los profetas. Por tanto, una y otra vez, Mateo quiere compartir con los judíos que Jesús es el personaje central alrededor del cual gira todo el Antiguo Testamento. Y no solamente para que lo sepan los judíos, sino también para que lo sepamos nosotros, ¿verdad? Claro. Él fue un estudioso de la Escritura, él conocía bien lo que estaba diciendo y por lo tanto quería transmitir a sus oyentes, a sus lectores, que Jesucristo realmente era quien él decía que era, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características literarias del Evangelio de Mateo? Pues a mí me encanta el Evangelio de Mateo porque es un libro, literariamente hablando, muy ordenado. Tiene un estilo narrativo, pero está hecho, organizado de forma que hay un orden total. Sin duda refleja cómo era Mateo, su carácter, ¿no? Bueno, ya Benjamín ha comentado que repite ciertos textos porque quiere hacer énfasis. Sus frases son cortas, escuetas, porque quizás quiere recalcar la verdad de Dios sin grandes adornos. A veces habla en torno a versículos, a textos que dan una idea de lo que viene después, pero curiosamente a mí lo que más me llama la atención es que divide el libro, el Evangelio, aparte de los primeros capítulos donde se habla del nacimiento de Jesús y de los últimos donde se habla de su muerte, de su resurrección, pero en medio de todo esto divide Mateo este Evangelio en 5 grandes discursos de Jesús. 5 grandes enseñanzas que ha dado Jesús a todos los que le escuchaban, ¿no? Tenemos el famoso Sermón de la Montaña, del Monte, tenemos la misión de los apóstoles un poquito más adelante, las parábolas del reino, tenemos el perdón, la venida de ese rey del reino. Entonces vemos que ordena por secciones los milagros juntos, las parábolas juntas. Es todo un orden lo que lleva La verdad es que es un libro que merece la pena leerlo y aquellos de nuestra audiencia que no lo hayan leído, les animamos a que lo lean porque seguro les va a encantar, ¿no? ¿Qué texto elegiríais vosotros, brevemente, que os gusta de Mateo? Yo me quedaría, hay muchos, claro, pero bueno, solo se puede decir uno, yo diría este. Palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Solo Jesús puede dar descanso, más que haya físico, espiritual, moral. Completo. Completo. ¿Y tú, Benjamín? Pues la verdad que hay muchos pasajes que nos gusta, pero quizás uno de los sermones más conocidos de Jesús fue el llamado Sermón de la Montaña. Y justo cuando él acaba ese sermón, Jesús dice: mirad, el que ha escuchado estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En esa casa vino los vientos, las lluvias y no cayó. El hombre imprudente es aquel que oye y no hace lo que Jesús dice, ¿verdad? Por tanto, Jesús en ese pasaje pues menciona 2 tipos de hombre, ¿verdad? Muchas veces escuchamos acerca de Jesús, conocemos quizás la Biblia, pero no la obedecemos. Y Jesús dice que la persona que actúa así es como un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena, que cuando viene la lluvia, la tempestad, pues esa casa es derribada, ¿no? Hay que escuchar las palabras de Jesús, hay que leer el Evangelio, pero también hay que obedecerlo, ¿verdad? Pues yo la verdad es que me quedaría con los 2, pero añado uno. A mí me sorprende mucho ese pasaje que encontramos también en el Sermón de la Montaña, ¿no? Cuando Jesús dice: amad a vuestros enemigos. Vivimos en un mundo de odio y qué pena cuando se predica el odio, ¿no? Jesús yo creo que es único cuando dice: amad a vuestros enemigos, y es un reto para cada uno de nosotros
como cristianos vivir a la altura de ese llamado. Pues muchas gracias, Benjamín y Elizabeth, por compartir vuestro tiempo con nosotros. Gracias. Ha sido muy interesante conocer a Mateo, el autor de este Evangelio. En esta ocasión vamos a regalaros precisamente el Evangelio de Mateo. Solo tenéis que llamarnos al teléfono 91 743 4400. Como he dicho, es un regalo que hacemos para promover la lectura, y el teléfono, repito, al que podéis llamar es el 91 743 4400. Si os ha gustado este programa, podéis volver a verlo en nuestra página web www.buenasnoticiastv.org, y ahí podéis encontrar contenidos muy interesantes, como el espacio que hacemos también para Radio Nacional de España, Mundo Protestante. Volvemos la semana que viene, y en esta ocasión para hablar acerca del nuevo libro de texto de religión evangélica que se ha publicado, y va a ser muy interesante. Os recordamos que hemos cambiado de horario, ya a partir de hoy estamos emitiendo a las 9 de la mañana, así que tenedlo en cuenta para los próximos programas. Muchas gracias por vuestra atención, y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.